Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María y este es mi hermano. Gerardo López. Y nuevamente estamos haciendo este video para compartirles una cita bíblica muy hermosa y muy importante. Pues bienvenidos, vamos a compartir un poquito de la palabra de Dios y son el camino a Emaús. Es de San Lucas capítulo 24 versículos del 13 al 35. Aquel mismo día 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él le preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: los de Jesús Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de liberar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto, aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les ha dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció, y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en esta cita bíblica es muy bonita por la razón de que, en esta situación, en todos nosotros podemos pasar. Por ejemplo, les voy a decir desde un principio, explicar más bien. Jerusalén está arriba de un monte, ¿verdad? Jerusalén está arriba y ellos estaban hacia camino discutiendo a Emaús, hacia el pueblo de Emaús. Entonces estaban estaban agobiados de lo que estaba sucediendo. Nuestro Señor Jesús se presentó, pero ¿qué pasó? Que no lo reconocieron. Y lamentablemente, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado eso? Que hay tantas veces que nosotros sí tenemos problemas, tenemos cosas que nos preocupan, y más en estos momentos. Pero ¿saben qué? El Señor está presente con nosotros. El Señor nunca nos deja solos. El Señor
en muchas formas nos quiere hacer saber que Él está allí, pero lamentablemente uno no lo ve, ¿verdad? Totalmente, hermana. Y la otra cosa que me llama muchísimo la atención, el camino. Cuando ellos iban de camino de Jerusalén, que iban a Emaús, entonces esto es algo muy importantísimo porque Jesús les va a hacer el encuentro en ese camino. Entonces, lo que nos decías, iban frustrados, preocupados. ¿Y cuántas de las veces a nosotros nos pasa lo mismo? Vamos frustrados, preocupados por la vida, el qué dirán, qué pensarán, y estamos agobiados y no nos permiten ver nada de Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa en ese momento? Cuando van los dos discípulos, Cleofas y el otro, no saben, en la palabra de Dios no nos dice nombre, pero pongamos nuestro nombre. Cleofas y yo vamos en el camino, a veces vamos frustrados, preocupados, y viene Jesús y se interfiere en el camino. Entonces esto es para nosotros que estábamos ciegos y tenemos que empezar a mirar, tenemos que estar como que, está llegando. Entonces quiere decir que tenemos que tener un encuentro con quién, con la palabra, con la Eucaristía, para entonces volvernos nuevamente hacia Jesús. Y aquí me llama la atención, permíteme, déjame decirte. Entonces también nos decía, entonces, ¿qué quiere dar a entenderme a mí esto? Vamos frustrados, vamos preocupados, y esto sería como un llamado para los que ya tenemos tiempo caminando en el Señor, caminando, y vamos agobiados y preocupados. Entonces nos quiere decir, hey, regrésate de Emaús, regresa otra vez a Jerusalén, vuélvete al primer amor. Y fue lo que le pasaba a estos dos discípulos de Emaús. Iban preocupados, agobiados, ya no estaban creyendo, ya no estaban en esa duda tan grandísima. Entonces tenían que regresarse ellos de Emaús, tenían que regresar otra vez a Jerusalén. Y para nosotros es lo mismo. Creemos que ya llegamos a la vida eterna, que ya lo sabemos todo, ya lo comprendimos todo, y el Señor nos está diciendo, hey, regresémonos nuevamente a Jerusalén, o sea, al primer amor, porque quizás lo hemos perdido y necesitamos recuperarlo nuevamente. Como estos discípulos que quizás andamos tristes, melancólicos, perdiendo la fe. Entonces nos está pidiendo, hey, regrésate otra vez a Jerusalén, ya no te vayas para Emaús. Y entonces ellos, al final del texto nos dice que regresaron felices y contentos porque su corazón empezaron cuando fueron la fracción del pan. Y esto es como para nosotros la Eucaristía. ¿Sí? Aquí me queda en esto, ¿verdad? Pero voy a pasar con mi hermana. Sí, y también hablando eso de estar agobiados, bueno, la televisión y otras situaciones no nos ayudan mucho para estar positivos. Entonces, es importante aprender a ser uno más, fijarse bien qué es lo que uno está viendo, porque recuerden que todo lo que uno mira, lo que uno escucha, lo que uno toca, todo es alimento del alma. Y uno tiene que aprender a alimentarse positivamente, porque en las noticias no nos ayudan mucho, porque es puro negatividad, y eso es lo que uno recibe, y que es lo que uno se preocupa por las cosas que están pasando que uno no puede solucionar. Entonces hay que aprender a alimentarse uno positivamente. Y de eso del camino, sí, hay veces que uno también está pasando puras de preocupaciones, tristezas, y el Señor a través de eso Él nos da bendiciones, y a veces lamentablemente que uno no lo reconoce, pero Él está allí bendiciéndonos, diciéndonos, hijo, hija, aquí estoy para ayudarte, simplemente invócame, simplemente llámame, y yo ábreme la puerta de tu corazón y yo entraré. Totalmente, y así como estos discípulos, ¿verdad? Tuvieron ese encuentro. Entonces, el encuentro, esta sería otra palabra clave, ¿verdad? Tener este encuentro como lo tuvieron estos discípulos. Para nosotros, ¿qué? Lo que nos decía ella, reconocer que estamos necesitados, regresar a la casa ¿de quién? Del Padre. O sea, vamos a poner en este texto, regresar nuevamente a Jerusalén. Estos discípulos se fueron de Jerusalén, nosotros nos está haciendo un llamado, regresa a Jerusalén. ¿En dónde? Porque en Jerusalén era donde fue crucificado, donde estaba la frustración, donde estaba el dolor, donde estaba pasando tanta cosa, la frustración de estos discípulos que estaban encerrados porque habían matado ¿a quién? Al Mesías. ¿Y cuántos días había hecho que habían matado? Varios días, 3 días, 4 días, X días. Entonces ahí en Jerusalén estaba la frustración y nos estaba diciendo, hey, es momento de que te regreses, ten ese encuentro, porque en el dolor o en el sufrimiento es donde entonces voy a manifestar mi gloria. Entonces ellos
comprendieron esto cuando miraron que partió el pan, la fracción del pan. Sería aquí como el significado de la Eucaristía también en este texto de Emaús, ¿verdad? Entonces, esto se me hace muy importante, este encuentro, pero también viene que nos da un consuelo. Pero voy a permitir unas palabras a mi hermana. Sí, bueno, y también lo que me llama la atención es de que el Señor, cuando Él los permite que ellos dialoguen, que saquen todo lo que, su conocimiento, todo lo que, ¿verdad? Que es lo que están preocupados. Y luego más adelante les dice que ya se me perdió aquí está. Dice, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. O sea, Él nos conoce nuestros límites, o sea, lo limitado que somos, pero aún así Él nos acompaña y Él está, a veces yo pienso que Él es muy paciente con nosotros, por lo que uno está tan agobiado y tan preocupado. Pero sí, o sea, es importante regresar, como dice el hermano, regresar a Jerusalén y confiar en el Señor y creer y tener fe que el Señor va a hacer su obra en todos los problemas, todas las cosas que uno tenga y permitir que Él reine en el problema. Hablar del problema del Señor, no del Señor al problema, ¿me entienden? Que reine Él en todo lo que lo que le esté pasando. Amén. Y ahora la última palabra aquí, consuelo. Jesús, cuando ellos partieron el pan, ellos encontraron ese consuelo. Y en ese consuelo ellos regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Entonces para nosotros tiene que ver cuál es el consuelo para nosotros los que estamos agobiados. Vuélvete a Jerusalén. ¿A dónde? A tu comunidad. A la comunidad, porque es donde vas a recibir el consuelo. Estos dos discípulos de Emaús regresan a su comunidad, donde estaban ellos, ya habían dejado todo en Jerusalén, se habían ido a Emaús, regresaron nuevamente porque ahí iban a empezar a recoger, a recibir ese consuelo de Jesús, iban a recibir el amor a través de quienes, de Pedro, de los discípulos que estaban esperando, porque más para adelante ya va a venir Pentecostés. Entonces va a venir que el Paráclito divino, el que no nos dejará solo, no nos dejará huérfanos. Entonces aquí viene el gran consolador y viene el consuelo para estos discípulos, y para nosotros es igual. Hey, si estás perdido, vuélvete a tu comunidad, porque entonces vas a empezar a recibir lo que tú habías perdido, como estos discípulos que se sentían fracasados, dolidos, temerosos, defraudados, porque dijeron, en el que habíamos puesto nuestra esperanza se nos fue. Ahora, ¿a quién vamos a poner nuestra esperanza? O el que venía a liberarnos, pero ahora nos dice a nosotros, hey, vuélvete a la comunidad, porque de ahí yo sabré y yo voy a empezar a trabajar para darte esa vida eterna que estamos esperando todos. ¿O no, María? Claro que sí. Y también se me hace muy interesante lo que dices de cuando ya Él se hizo como que ya se iba a seguir yendo, pues caminando, ¿verdad? Y luego dice que no se fuera, le dijeron, ¿verdad? Los discípulos, no te vayas, se está atardeciendo, quédate con nosotros. Y así debemos nosotros que hacer, invítalo a que regrese, que esté con nosotros en cada momento. Y también cuando Él entra y Él bendice el pan y se lo da, y es cuando ellos se dan cuenta que es nuestro Señor. Así es la Santa Eucaristía. Así es cuando Él está presente, saber que Él está allí, su corazón, que es un Dios tan grande, tan hermoso, pero se hace pequeño. ¿Por qué? ¿Para quién? Para todos nosotros. Entonces también hay que valorar, más en estos tiempos que ahorita uno no puede ir a visitar el Santísimo. Sí hay como, ¿verdad?, iglesias que dan la bendición, como aquí, ¿verdad?, en Stanislaus, y es una bendición grandísima. Pero ya no es lo mismo, se extraña valorar eso, valorar las misas, y más en estos tiempos, ¿verdad? Entonces hay que valorar, hermanos, valorar que nuestro Señor está con nosotros y Él nunca nos va a dejar, pero nosotros tenemos que estar también allí.
ahí llamándole. Ser obedientes, no como esos discípulos de Maús, porque si los discípulos de Maús no hayan querido escuchar o se hayan querido ser sordos, no escuchan, ¿verdad? Porque aquí también entra, solamente el que se hace humilde escucha a Dios, porque una persona soberbia y arrogante siempre va a creer en su forma de creer, de pensar de él, y nunca va a creer que Dios le puede hablar en cualquier persona, en X persona. Sí, y ahorita estamos en esto. Los discípulos de Maús fueron muy sencillos, muy humildes, pero hemos caído en una situación tan profunda ahorita que si no es un teólogo, un filósofo el que nos hable, no me está hablando Dios. Y Dios no necesita mucho para hablarnos, porque como le decía, los discípulos de Maús tuvieron que volver a este primer amor. Y entonces nosotros es igual, vuélvete a tu primer amor, tú que sabes tanto, tú que te sientes no científico, ya un teólogo, un filósofo, que ya te sientes que ya lo sabes todo, vuélvete otra vez. Dios nos quiere otra vez a volvernos. No importa que tengas 10, 5, 3, 4, 20 años, nos quiere nuevamente para atrás como estos discípulos. Pero tenemos que ser obedientes como estos discípulos, porque si no somos obedientes, pues no vamos a a escuchar la voz de Dios. Y entonces aquí entraría ser obedientes y humildes, ¿verdad? Ser obedientes y humildes. No sé tú, María, si tengas otra aportación, lo que tú tengas pensado en eso, pero yo pienso en esto, que como estos discípulos fueron tan obedientes y humildes, tenemos que nosotros volvernos a Jerusalén, al primer amor. Quiere decir que al primer anuncio, al querigma, ¿sí? A las primeras comunidades. Pero como estamos nosotros tan embotagados de tanta palabrería que nos presentan, entonces ya nada más queremos escuchar a una persona que sea de lo más estudiadísima para que ahí me hable Dios. Y no nos equivoquemos y no nos confundamos. Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de su palabra, y también a través de entre los sucesos y de nuestras mismas personas. Pero tenemos que ser dóciles. Dios no le va a hablar a una persona soberbia a través de una persona que no esté estudiada. Y estos discípulos fueron humildes y se abrieron su corazón, y por eso fueron de que se volvieron a Jerusalén. ¿Sí? Sí, exactamente. Pues el Señor es nuestro Rey, es nuestro amor, es nuestro Señor, pero Él es sencillo. A veces que uno se complica la vida, a veces que dice, ay, Señor, no me escucha, el Señor y allí está al pie, pero uno no se abre, uno no mira más allá del problema que uno tiene o de lo que esté pasando la persona, ¿verdad? Entonces hay que tener esa fe y ser también humilde, sencillo, y tener ese conocimiento que el Señor se presenta en todo lugar, en la naturaleza, como dice el hermano, en todo lo que es positivo, lo que es hermoso, lo que vale la pena. Bueno, antes de retirarnos vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque donde está 2 o 3 en tu nombre, tú estás presente. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia. Recuérdales a cada persona que está agobiada, que está con depresión, que está triste, que está en cualquier situación, que tú estás allí, que tú reinas en medio de todas las cosas, que tú estás presente con ellos y con ellas, que tú les amas y que nunca los vas a dejar. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, por escuchar todo lo que está en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu presencia. Te pido también por aquellas personas que aún todavía están acercándose a ti más o menos, para que le fortalezcas, para que sepan que tú estás allí, que tú estás presente en sus vidas. Con el simple hecho de abrir nuestro corazón y que tú entres hacia Él y que tú manejes, que tú estés con nosotros, que estemos en gracia tuya, seremos felices, porque tú quieres que seamos felices.
Tú quieres que estemos bien. Señor, gracias. Madre Santa, te pido, Madre Santa, más bien te doy las gracias por ese amor maternal, por esa intercesión de día a día que nos tienes, que te presentas a nuestro Señor por cada uno de nosotros. Gracias, Madre Santa. Gracias por ese inmenso amor y ternura. Sigue protegiéndonos, manténnos en tu amparo, en tu manto, para que toda maldad, toda malicia, toda perversidad del demonio se aleje de cada uno de nosotros y podamos estar camino a ese camino que el Señor nos ha dirigido, que nos está dirigiendo, que podamos encontrar esa razón de vivir, que podamos encontrar esa razón de que todo pasa por una razón, porque el Señor así lo permite, para uno crecer, aprender, valorar y amarlo a Él. Enséñanos a amarlo, servirle y quererle. Gracias, Madre. Y con agradecimiento te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a ti, Señor, te decimos esta oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.